dos cuestiones que todos dijeron, ¿no? Una sobre la terminología, crímenes de Estado, terrorismo de Estado, pues ese léxico conceptual que yo ocupo, ¿no? O sea, que, bueno, por ahí lo ven como que yo lo doy por sentado, pero para mí es todo un proceso mucho más amplio de construcción intelectual. Y la otra es esa cuestión de la escucha subalterna, ¿no? Primero que yo quería comentar que mi intención en la tesis siempre fue dejar bien claro mi imposibilidad de escuchar. O sea, para mí yo había dejado claro eso. No sé si en el resultado final de la tesis se quedó con esa versión de que yo sí pude escucharlos, porque al menos en la metodología me acuerdo de haberlo puesto bien, como que había un límite muy concreto entre yo, con mi papel de antropóloga, de especialista y de, investigadora, y esos adolescentes, ¿no? Y las realidades que no, o sea, que existe una dificultad, pues, estructural, yo creo, en la escucha. Bueno, al menos para mí no creo, pero sí puedo volver a leerlo y ver si lo puedo aclarar mejor, ¿no? Eso, porque incluso una parte que yo, para mí es muy importante es eso que dice Ortega sobre Nadaz, ¿no? Que es esa simetría fundamental en la escucha, que existe en la escucha, que es la simetría entre el decir y escuchar. O sea, el decir que te genera, que demanda la credibilidad, y el escuchar que ya pone la duda, así como. Entonces ya existe una simetría entre hablar, entre decir, ¿no? Hablar, decir, y escuchar, que es fundamental. Yo no, al menos no pretendía decir que yo sí podía con esa simetría, porque no, o sea, para mí sí es estructural en las relaciones, pues, y sobre todo en esa diferencia estructural que existe entre mi lugar como investigadora y la realidad de las mías. Pero bueno. La otra cuestión, sobre el derecho internacional que comentas, es que no, yo no veo que el derecho internacional soluciona el problema de la investigación ni nada por el estilo. Lo que, al menos para mí me parece un poco como irónico, no sé, es que el discurso institucional, al menos de la Comisión de Derechos Humanos, es de que se apegan al derecho internacional para resolver sobre lo que sí son crímenes de Estado o no. Pero lo que yo incluso le pongo a la visitadora de derechos humanos, le pongo a la pared, es preguntarle, pero ¿qué posibilidades existen para que el sistema, para que la comisión investigue todos los crímenes de Estado que considera el derecho internacional? Porque eso sería, yo le pongo a la pared para preguntarle eso, porque eso sería imposible, o sea, no habría, porque el derecho internacional está diciendo, pues, que hasta la detención de los adolescentes es un tipo de violación, ¿no? O sea, si lo ves desde esa perspectiva, como la perspectiva legalista, pues, no la perspectiva práctica. O sea, yo creo que existe, intento tratar de poner eso en el trabajo, que existe una diferencia siempre entre la ley y la vida, o sea, entre la ley, las leyes, todas esas legislaciones internacionales, de derecho de la niñez, la juventud, en ese sentido, ¿no? Ese apego a esas legislaciones, y la práctica jurídica que no se puede, o sea, con estos ideales de leyes, que es para un modelo de sociedad, pues que no es lo que vivimos, yo creo, ¿no? Incluso menciono una autora brasileña que habla sobre eso, sobre cómo justamente, incluso esa parte de que el encarcelamiento de la población juvenil haya sido más masivo después de los cambios legislativos, está fundamentado en esa noción un poco ingenua de que las leyes van a resolver el problema de una sociedad que está basada en la desigualdad, ¿no? En las desigualdades, pues. Bueno, por un lado eso. Sobre la violencia sexual, esa también es una cuestión que me he puesto mucho a pensar también, porque sí, por un lado, o sea,
he dado por sentado de que han vivido violencia sexual, en el sentido de que, no en el sentido tanto igual de que ellas lo nombren como violencia sexual, o sea, de que lo puedan decir, esto es violencia sexual, pero en el sentido de que esta situación específica para mí tiene un nombre que es violencia sexual. O sea, ese nombre puede ser que lo haya aprendido en la academia, puede ser que lo haya aprendido en el feminismo, puede ser, pero para mí no es tan fundamental. O sea, bueno, hablando así como si fuera un criterio de autoridad sobre el habla de la otra persona, sí lo veo como fundamental, ¿no? Pero en mi intención con el trabajo, o sea, más allá de esas minuciosidades, diría, mi intención con el trabajo, que es, por ejemplo, que no se naturalice este tipo de examen, yo no lo veo como un problema decir que eso es una violencia sexual, porque mi intención es esa, eso no es natural, ese tipo de situación, o sea, de que las desnuden y que sean sometidas a este tipo de exámenes, para mí eso tiene un nombre y ese nombre es violencia sexual. Y bueno, y también si yo me apego por eso hablo de tortura sexual, porque bueno, yo estudié mucho lo de la tortura sexual porque por ahí iba, ¿no? Desde el principio de mi trabajo. Y las dificultades que ha tenido para poner ese nombre en el derecho internacional, o sea, son impresionantes, porque hubo que tener una guerra en Yugoslavia porque